Bienvenidos una vez más a su podcast Rincón Literario favorito en Spotify. Mi nombre es Auri, ¿cómo están todos? Espero que hayan pasado una bonita semana, o bueno, realmente han sido 2 semanas desde la última vez que publiqué un episodio. Esta semana les traigo un capítulo especial llamado El discurso del método. De hecho, las últimas lecturas que he tenido han sido Frankenstein, las rimas y leyendas de Becker y también René Descartes, que cariñosamente en francés se pronuncia René Descartes. Pero bueno, Descartes para todo el mundo. Es uno de los primeros libros, es un libro que fue inicialmente escrito en francés, el discurso del método. Y bueno, de hecho no era el primero que quería leer de él, pero terminé amando este libro. Es cortito, se puede leer en una sola tarde. Creo que lo leí en 2 días porque obviamente tengo más cosas que hacer. Pero una sola tarde dedicada a la lectura, con eso es suficiente para poder completar este libro, leerlo completamente. Y creo que es muy necesario. Hoy yo quiero abordar algunos temas con respecto a este libro, que es el método cartesiano y cómo podemos utilizar este método cartesiano para no mal informarnos o para discernir lo que es cierto o no en las redes sociales. En las redes sociales tenemos información de más. Esta es la época de la información. Todo se puede encontrar a un clic de distancia. Y y así como hay tanta información, también hay mucha desinformación. Bueno, hay información que no es bien sustentada, hay información que simplemente está ahí para obtener una audiencia, obtener views, obtener likes, obtener reacciones, pero no es un contenido, no es una información que es verídica, no es una información que ha sido consultada, simplemente está ahí para causar una viralidad tal vez de un contenido, de una foto, de un meme, de un simple video. Pero entonces tenemos la cuestionante, tenemos la pregunta de si realmente lo que estamos viendo es verdad o no. Esa es una de las preguntas que se hizo Descartes hace un tiempo ya atrás. El libro que quiero leer de él en realidad no fue escrito en francés, sino en latín y luego ya traducido obviamente a otros idiomas, que se llama Las Meditaciones, Meditaciones Metafísicas. Ese libro es el que quiero leer. Bueno, el próximo de René Descartes es el que quiero leer, porque, bueno, creo que de ahí sale la famosa frase de cognito ergo sum, que sería primero pienso y luego existo, muy famosa. Y yo, de hecho, me identifico bastante con los racionalistas porque es una frase con un pensamiento racionalista. Luego más adelante les voy a indicar lo que es el racionalismo y por qué me siento tan identificado con él. Pero bueno, a todo esto, chicos, ¿qué es el método? El discurso del método o el método cartesiano, que viene obviamente de René Descartes, fue un procedimiento mediante el cual, o no fue, es un procedimiento mediante el cual se trata de hallar la verdad, basándose en una duda con el fin de obtener obviamente un verdadero conocimiento. ¿Qué pasa? René Descartes también formaba parte de una escuela de escepticismo. ¿Y qué es el escepticismo? Es simplemente el dudar de todo, el no tener ninguna certeza, sino el dudar de todo, cuestionarse todo. Eh, es ser escéptico, de ahí viene la palabra ser escéptico, que no se crea a la primera, que simplemente, a menos que no tengamos una prueba verídica de ello, simplemente no lo creemos a la primera. Y creo que se podría resumir en una sola oración el método cartesiano con eso. Es simplemente no creer nada a la primera. Ahora, ¿qué pasa? En el tiempo de Descartes había muchas corrientes filosóficas y él quería encontrar un método con el cual pudiera llegar a la verdad y que ese método pudiera ser aplicado a cualquier rama de la ciencia, a cualquier rama del conocimiento. Porque si un conocimiento es verdadero, obviamente debe haber un método universal también que te ayude independientemente del área a encontrar la verdad, porque la verdad no discierne de áreas, no discierne vamos a decir, lo que es ciencia, lo que es filosofía, sino que la verdad simplemente es la verdad y es
muy racionalista, de hecho, este enfoque, porque todo el enfoque racionalista se basa en esos conceptos que son universales. Y la verdad son unos conceptos universales que obviamente necesita también un método que pueda ser universalizado y aplicado a todas las áreas. Y es prácticamente de aquí que parte esta necesidad de Descartes de poder justificar y de poder guiarse de unas pautas para encontrar la verdad en las cosas. Saben que de hecho es una fortuna que tengo acá el libro en físico y puedo entonces como citar textualmente, leer directamente el libro. Acá tenemos en la primera parte de discurso del método la consideración sobre las ciencias. Descartes hace aquí mención de algo muy importante y es el buen sentido. ¿Qué es el buen sentido? El buen sentido es la cosa mejor repartida que hay en el mundo, pues todos se juzgan tan bien provistos de él que aun los más difíciles de contentar en otras materias generalmente no desean en este punto más de lo que tienen, en lo cual no es verosímil que todos se engañen. Antes bien, esto muestra que el poder de juzgar bien o de distinguir lo verdadero de lo falso, que es lo que propiamente se llama buen sentido o razón, es por naturaleza igual en todos los hombres, por lo cual la diversidad de nuestras opiniones no procede de que unos seamos más razonables que otros, sino únicamente de que dirigimos nuestros pensamientos por diferentes caminos y no consideramos las mismas cosas. El buen sentido, como dice Descartes, está igualmente repartido en todas las personas. Es como ese sentido común. Vamos a decir que siempre decimos que ese sentido común no es tan común porque no todos lo utilizan, pero en realidad es una idea que es innata y que sí es común en todos los hombres. Pero como menciona, no todos los hombres consideran las mismas cosas, ni todos los hombres han tenido el mismo, vamos a decir, trayecto, no han tenido la misma trayectoria, no han recorrido el mismo camino y por ende nuestro juicio está condicionado por esas experiencias y no podemos considerar las mismas cosas. Siempre va a haber cuantas personas hayan en el mundo, esa misma cantidad de opiniones diferentes va a haber. Y entonces queda la interrogante de no todo el mundo puede estar en lo correcto. Así que debemos encontrar un método que nos ayude a encontrar la verdad, aún con tantas opiniones diferentes, aún con toda esa subjetividad que cada quien tiene por la vivencia, eh, por cómo ha sido criado, por el estrato social en donde se educó, por todas las experiencias personales que ha tenido. Entonces, de ahí parte esta necesidad. Cómo orientar este buen sentido, este raciocinio de la persona hacia lo que es correcto para que discierna lo que es verdadero de lo que no es verdadero. Entonces, este es una de las primeras cosas que quería mencionar del libro. Entiendo que Descartes era una persona bastante humilde. Mira, decía Descartes él mismo que si bien al juzgarme procuro siempre inclinarme antes del lado de la desconfianza que del lado de la presunción. O sea, cada vez que él analizaba lo que hacía, lo analizaba dudando mucho de todo lo que hacía, no tanto presumiendo de, yo puedo hacer tal cosa, o yo dije tal cosa, yo soy muy elocuente, o soy más inteligente que Sultano o Perencejo, sino que siempre lo hacía desde la desconfianza, como de, ok, yo dije tal cosa, pero ¿qué tengo yo para validar eso que estoy diciendo? ¿Quién soy yo para decir ese tipo de cosas? ¿Qué tipo de pruebas tengo? Y si eso no es así, y yo estoy mal informando a alguien, o sea, hay un sinnúmero de cosas que él se cuestionaba, que era y le daba como esa humildad. Es una bella virtud. Ahora, acá hay otro pasaje también en el libro que nos indica o nos da más información sobre esta, vamos a decir, necesidad, urgencia, en la que Descartes se vio para poder crear este método. Decía, noté tanta diversidad como había advertido entre las opiniones de los filósofos. De manera que el mayor provecho que saqué de esto fue que, viendo muchas cosas que, aunque nos parecen extravagantes y ridículas, no por eso dejan de ser generalmente aceptadas
y aprobadas por los grandes pueblos. Aprendí a no creer firmemente en nada que solo me hubiera sido enseñado por el ejemplo y la costumbre. Desde acá, él está obviamente cuestionando todas estas, vamos a decir, estos prejuicios que son aceptados por el pueblo, por el mundo, por la sociedad, pero que no son verdaderos, que no tienen una base científica tal vez o que no corresponden, no están dentro de la noción de verdad. No son verdaderas, pero se entienden como verdaderas porque la costumbre y el medio en que tú estás, en el cual estás viviendo, te dicen que sí. Entonces, él necesitaba ese método para aislar su intelecto, aislar su razón de esas costumbres que, aunque sean aprobadas, no eran verdaderas. Y bien, a todo esto, el método cartesiano es bastante simple. Consta solamente de 4 sencillas reglas que les voy a citar a continuación. La primera regla del método cartesiano es no recibir jamás ninguna cosa como cierta sin conocer evidentemente que lo era, o lo que es lo mismo, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención y comprender únicamente en mis juicios lo que se presentase a mi espíritu tan clara y distintamente que no tuviera motivo alguno para ponerlo en duda. Entonces, lo que Descartes nos deja aquí es no precipitarnos ni en comprender en los juicios que tenemos nada sin haberlo confirmado antes, simplemente por la impresión que uno tenga de que sea verdadero o no, o la forma en que se nos presente, porque los sentidos son engañosos. Ahora, segundo, dividir cada una de las dificultades que examinaría en tantas partes como fuera posible y necesario para resolverlas mejor. Eso quiere decir, ya tengo un problema, ya tengo una información que quiero averiguar. Vamos a dividir todo lo que compete ese problema en diferentes partes y por parte voy a hacerlo. La tercera se refiere obviamente, luego de haber hecho eso, a organizarla. Dirigir mis pensamientos comenzando por los objetos más sencillos y fáciles de conocer para poder ir subiendo como por grados hasta conocer los más complejos. Organizar esas partes del problema en un orden ascendente. Aquellos de menor dificultad para empezar con ellos y luego seguir con los de mayor complejidad. Y luego ya al final de este método es hacer enumeraciones y hacer como conclusiones generales para estar seguro de que no se está omitiendo nada. Enumerar todo de una manera muy clara y precisa. Entonces tenemos estas 4 reglas del método cartesiano que se pueden, como había mencionado al inicio, utilizar indistintamente, se pueden utilizar independientemente del área de estudio, sea una ciencia factual como la que estudio, la química o la biología, o sea una, vamos a decir, sea psicología, o puede ser tal vez la historia. Cualquiera de estas puede utilizar las reglas del método cartesiano, porque es un método, vamos a decir, más epistemológico, o sea, que tiene que ver con la naturaleza del conocimiento en sí, que con el área del conocimiento al que se refiere. Y es por eso que es tan útil. Ahora, ¿cómo yo lo quiero relacionar esto con las redes sociales? Pues bueno, en las redes sociales normalmente tenemos personas que suben contenido, que postean un contenido en específico, pero no son personas tal vez aptas para postear o opinar sobre determinado tema o sobre el contenido en sí. Entonces, todos estos posts a veces y videos también a veces se entienden y se dan por cierto sin antes examinar en sí qué es lo que eso representa, qué es lo que significa y tal. Ha pasado incontables veces, pasa todos los días. Se ve información que las personas no entienden y que a veces, muchas veces, son personas que están hablando tal vez en una entrevista, puede ser un funcionario, puede ser alguna figura pública, se toma un video, una entrevista tal vez de media hora, toman una frase que dijo esa persona, 10 segundos, lo que sea, la sacan de contexto, le ponen un enunciado que les vaya a generar visitas, que les vaya a generar views, que les vaya a generar likes, reacciones. Entonces lo que se crea es esta prensa o estas publicaciones amarillistas.
Para el que no lo sepa, la prensa amarillista es el tipo de periodismo que, vamos a ver si presentan las noticias con titulares muy llamativos y escandalosos, exagerado también, para aumentar las ventas, pero no es que tengan algún tipo de información sólida sobre lo que están diciendo. Eso pasa muchísimo. Y la oposición a veces en un gobierno utiliza eso mismo, esa misma estrategia para atacar al gobierno de paso. Y así sucesivamente. Entonces, quiero relacionar este método cartesiano con el discernimiento, hacernos un poquito más, vamos a decir, conscientes de que no todo lo que se ve es verídico, de que siempre hay una intencionalidad detrás del contenido y siempre hay muchas otras cosas que afectan al mismo contenido. Y no, obviamente no digo que con cada cosa que vean en internet como que se pongan a investigar más, pero es bueno tener ese ojo crítico y vamos a decir escéptico. Escéptico porque recordando que Descartes pertenecía a esta corriente del escepticismo escéptico, dudar más que nada de cualquier cosa que se te presenta antes de tomarlo como bueno y válido. En este discurso del método de Descartes también encontramos un tema interesante para mí, que me gustan los temas de racionalismo. El racionalismo, por cierto, es esa corriente filosófica y vamos a decir también epistemológica que indica que hay un conocimiento preexistente, que ya las personas vienen con ciertas ideas, vamos a decir, antes de nacimiento, y con ellas entonces empiezan a construir su propia realidad. Y tenemos entonces la filosofía o el movimiento contrastante, que es el empirismo, que dice que todo viene de la experiencia y que todo conocimiento se debe obtener de la experiencia. Y bueno, ya a esta fecha yo puedo decir que ambas cosas tienen su validez y estoy de acuerdo con ambas. Simplemente que me inclino un poco más al racionalismo por esta teoría de las ideas que inicialmente se hizo con Platón, o sea, se formó con Sócrates y Platón, y que otros filósofos también como que fueron adoptando. Tengo acá lo que es la idea innata. ¿Y qué es una idea innata? Una idea innata es eso que nosotros tenemos en nuestra mente y que la experiencia empírica o la percepción no puede justificar ese contenido mental y que solo lo tenemos porque descansan en la propia naturaleza de nuestra mente, que descansan en nuestro ser. Ahora, muchos dirán que esto obviamente es ilógico y que el ser humano no nace sabiendo, pero en realidad hay investigaciones incluso y también la misma teoría de las ideas nos da a entender que sí hay unos conceptos con los cuales ya venimos preprogramados. Entonces, en este discurso del método, Descartes también hace énfasis en la existencia de Dios y trata de justificarlo con esta teoría de las ideas, dando entonces a entender que esta idea de lo que es Dios, lo que es omnisciente, lo que es todopoderoso, lo que es perfecto, o la idea de la perfección, que todo se encuentra en esta noción de Dios, existe realmente porque es una idea y existe en el mundo de las ideas aunque no sea tangible o no se puede encontrar por la experiencia empírica, o sea, no se puede encontrar por la percepción. Y podemos decir, bueno, ¿cómo es esto? Entonces es simplemente decir que existe aunque no se pueda percibir en la naturaleza. ¿Y cómo realmente tenemos la noción de que existe? Bueno, pues Descartes nos pone acá un ejemplo de lo que es un triángulo o lo que es un número, una esfera, por ejemplo. Un triángulo es una figura de tres lados. Eso es algo que no existe en el mundo factual, no existe en la naturaleza per se. No, el concepto de esfera no existe en la naturaleza per se, pero al verlo podemos entenderlo. El mismo concepto de la belleza. La belleza, de hecho, es un concepto, es una idea en la teoría de las ideas de Platón, que es muy famosa. La belleza, si bien cambian los parámetros de belleza de un país a otro, históricamente, socialmente, etc., hay una idea innata de belleza en que la persona, a pesar de que no se sienta atraída, digamos, puede ser incluso románticamente o sexualmente, a pesar de no sentirse atraída hacia otra persona, tiene una noción de belleza que incluso si esa noción de belleza no va acorde a los, vamos a decir, prejuicios sociales, a la forma en que la sociedad socialmente entiende la belleza, que puede ser, por ejemplo, en Corea la piel blanca es sinónimo de belleza, cuando en otros sitios
las pieles morenas son un poquito más atractivas. En un sitio tal vez una chica más delgada o un chico delgado es atractivo, en otro sitio un chico más moreno, un chico más tal vez musculoso, etcétera. Entonces los parámetros de belleza van cambiando dependiendo del contexto social en el que nosotros nos encontramos. Sin embargo, hay una idea de belleza que se extiende y que, vamos a decir, sobrepasa esos parámetros sociales, y la persona entiende que algo es lindo, que algo es bello, aunque sea la primera vez que lo ve, a pesar de que esté fuera también de lo que se entiende como lindo o bello en su contexto social. Ella simplemente dice que, wow, mira qué bonito tal cosa. Y esa idea de lo bonito o de lo bello ya está en la persona antes de la experiencia, antes de esa experiencia empírica con el objeto. Yo soy el sujeto y me encuentro con el objeto antes de tener esa experiencia, y yo tengo una definición de la belleza, vamos a decir, en la mente o el alma, y yo puedo entonces, a partir de esa definición, de esa idea, ya catalogar algo de bello o no bello. Entonces, claramente acá Descartes dice entonces que Dios es una de esas ideas innatas que se encuentran en nosotros y que no puede ser percibida tal vez de una manera factual como objeto en la realidad, pero que eso no lo hace menos real que las demás ideas, como la belleza, y que por ende entonces existe. Entonces, ¿cómo él hace este proceso de pensamiento para diagnosticar que realmente existe? Bueno, él utilizando el referente. Esto ya es un poquito más complejo de la teoría de las ideas. El referente, por ejemplo, yo soy un ser humano y como ser humano soy imperfecto. Pero para entender lo que es imperfecto, debo saber primero lo que es perfecto, debo tener la noción de perfecto. Entonces las personas tienen también esa noción, vamos a decir, innata, de que no son perfectos, de que siempre les falta algo, pero lo hacen con referencia a otra cosa. Entonces eso innato que tenemos con respecto a lo que es la perfección, con respecto a lo que es la inmortalidad, con respecto a lo que es la omnisciencia, son cosas que nosotros no tenemos, no poseemos, y que las reconocemos en nosotros, pero las reconocemos porque hay un referente en la mente, y que ese referente o concepto de infinito es Dios, y que por ende entonces existe en este mundo de las ideas, vamos a decir, que es una idea. Ahora, esta es la postura de Descartes. No es la postura que yo adoptaría, no es la postura tal vez que profesaría como buena y válida. Sin embargo, es lo que él está expresando acá en el discurso, en el discurso del método, y sus razonamientos con respecto a la idea de Dios. Ahora, ¿qué me hace entender a mí? Porque luego ya hay un método científico. Ahora, ¿qué me hace entender a mí tal vez o qué me hace inclinarme más tal vez a lo que es el racionalismo? Bueno, esa misma teoría de las ideas, y también el mismo método científico. Es un método que no es igual al método cartesiano, pero utiliza ambos acercamientos, tanto el acercamiento racionalista de las cosas que tenemos antes de la experiencia, como también lo que podemos obtener de la experiencia. Entonces, con este mismo método científico, tenemos entonces lo que es la gramática universal, que es una teoría, vamos a decir, introducida por Noam Chomsky, en la que sus observaciones en este pequeño libro, que debo leerlo de nuevo en inglés, Las estructuras sintácticas, nos explica que las personas, los seres humanos, crecen y se desarrollan, que crecen y se desarrollan en un contexto normal, en cualquiera, van a desarrollar un idioma X con ciertos conceptos, con ciertos conceptos como verbo, sujeto y adjetivo, independientemente de cuál sea ese idioma. Si ponemos a dos personas en contextos diferentes, esas personas van a encontrar la forma de crear un lenguaje, y la forma también en que los niños aprenden el lenguaje. Lo que en las investigaciones de Noam Chomsky, disculpen, sugieren es que existe este lenguaje o gramática universal que está, vamos a decir, tejida en la mente del ser humano. Es una idea del lenguaje que la tenemos antes de la experiencia, antes de tener algún contacto con algún idioma. Ya tenemos esa estructura universal que nos ayuda entonces a poder obtener una lengua o desempeñarnos luego, porque ya la tenemos de por sí.
Y es algo que es muy interesante, muy interesante. Podemos obviamente incluirla aquí en racionalismo. Y según como les había comentado, Descartes obviamente considera a Dios simplemente como una idea más, una idea innata que también existe independientemente de la experiencia empírica o de la percepción que podamos observar en el mundo natural. Lo entiende como que es una idea que la idea de Dios es innata, en el sentido de que es producida por una capacidad natural de la mente. Ahora, ya alejándonos un poquito de esta idea o de las ideas innatas, me ha gustado bastante este libro. Es cortito, es pequeño, pero es bueno. Lo voy a tomar como una introducción, obviamente, al pensamiento cartesiano, que espero concluir con otras obras de él. Espero que realmente la próxima sea las meditaciones metafísicas. También espero que estas 4 reglas del método cartesiano puedan aplicarlas para ser un poquito más escépticos con la información que reciben, escépticos en su área de estudio, escépticos con todo lo que les venga. Es necesario crear ese pensamiento crítico y no tan ingenuo, según yo. Así que nada, ese ha sido un episodio más de La Última Página. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.